Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Ariel Bustamante, soy asesor técnico de ventas. El día de hoy tenemos programado el curso de motores CAME, ¿sí? Bienvenidos a todos, gracias por participar. Y bueno, vamos a dar comienzo, ¿sí? Enseguida vamos a subir el archivo de la presentación para que ustedes lo puedan descargar. Pueden oírme, ¿verdad? No sé si pueden confirmarme. Bien, vamos a subir inicialmente la presentación, mientras algunas personas más se van uniendo al curso. ¿Sí? Entonces ya está la presentación disponible para que la puedan descargar. Y bueno, vamos a dar inicio con el curso de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que es el motor CAME BX246D. En el curso anterior de CAME habíamos hablado, habíamos hecho una presentación de los productos que Digicorp comercializa en la línea CAME. Habíamos mencionado en esa ocasión, habíamos mencionado lo que son los motores para o automatismos para portones corredizos. Habíamos mencionado lo que son también automatismos para portones pivotantes, lemadizos, ¿verdad? Y también puertas y palio, sistemas de parqueo. Entonces, lo que vamos a continuar haciendo ahora es profundizar, ver un poco más a detalle cada uno de esos productos, cómo se instalan, cómo funciona, qué bondades tiene, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso a lo largo de los cursos que se tienen programados a través del muro de la página de Facebook de Digicorp, de la Universidad Digicorp, ¿sí? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a ver el motor CAME, el automatismo CAME BX246B, ¿sí? Antes siempre, pero vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es la empresa CAME, ¿sí? CAME es una empresa italiana con más de 40 años en el mercado de las automatizaciones. Cuenta actualmente con 18 filiales ubicadas en diferentes continentes. En Brasil está ya más de 4 años instalada en Indaiatuba, en Sao Paulo, con un almacén local de productos y piezas de recambios, ¿no? Tiene todo lo que es soporte, cuenta todo lo que es soporte y capacitación. Y bueno, como siempre, enseñar que los productos de CAME son proyectados y fabricados con tecnología de punta
diseño innovador y materiales de alta tecnología. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de lo que es el motor BX246B. ¿Sí? Vamos a ver cómo se instala este motor, cómo se monta ese motor, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta al momento de hacer la instalación. Vamos a ver cómo se hace la conexión eléctrica, la alimentación de algunos accesorios, cómo está constituida la placa, la central de mando de este motor y finalmente cómo se programan los controles, ¿no?, de ese motorcito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de que el tiempo no sobrepase la hora, los 60 minutos que tenemos programados. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, comencemos. Bien, el motor BX246B ha sido diseñado para automatizar puertas correderas o corredizas, ¿no?, para uso residencial, para instalaciones comunitarias, ¿no? O sea, condominio. ¿De acuerdo? Está diseñado para uso intensivo, ¿no? Y el peso máximo del portón al cual puede ser instalado es de 600 kilogramos. ¿De acuerdo? Con una longitud máxima de 18 metros. ¿Sí? Esas son las limitaciones que tiene este automatismo. ¿Sí? Es para portones de hasta 600 kilogramos y con una longitud máxima de 18 metros. ¿Sí? Pero es de uso intensivo, ¿sí? Por lo que puede ser instalado en condominios, ¿no?, donde se opera con bastante frecuencia debido a la cantidad de usuarios. ¿Sí? Bueno, básicamente este motor está constituido de dos partes. ¿Sí? Una parte de fusión de aluminio, en cuyo interior opera el motor reductor electromecánico irreversible, y la otra parte está compuesta de un revestimiento de plástico material ABS, ¿no?, en cuyo interior se aloja una tarjeta electrónica con un transformador y un soporte para el alojamiento de dos baterías de emergencia. ¿Ya? Entonces, básicamente está compuesto de dos partes, una parte metálica y una parte plástica, ¿no? En la parte metálica tenemos el mecanismo como tal, ¿sí? Dice un motorreductor electromecánico irreversible. Irreversible quiere decir que el sentido de giro se transmite en una sola dirección, ¿sí? Entonces va del motor hacia el engrane de salida, hacia el portón, y no puede operar de forma inversa, ¿de acuerdo? No se puede hacer mover el motor a partir del portón, ¿sí? En el sentido de transmisión de giro es únicamente del motor eléctrico hacia el portón, ¿sí? Vamos a hacer una descripción de las partes que componen este motor. Tenemos esencialmente lo que es la capa superior, ¿no?, en la figura 1, o indicada con el número 1, la carcasa que cubre el número 2 de la carcasa son dos tapitas que van a los laterales del motor, indicadas con el número 2, que son unas piezas que van a cubrir las regulaciones, dice, unos tornillos de regulación que sirven para ajustar la altura de todo el motor con la finalidad de obtener una buena pisada de la cremallera o el engrane de salida con la cremallera, ¿sí? Entonces, son dos piezas, dos tapitas, las número 2, que sirven para proteger los tornillos de regulación que van en la placa base
del motor. Las piezas número 3 nos habla de un soporte para la tarjeta electrónica, un soporte de plástico donde va montada la central de mando o tarjeta electrónica. Después tenemos el número 4. El número 4 está en la parte superior derecha. Son dos piezas, ¿sí? Se las denominan aletas final de carrera, ¿de acuerdo? Son dos aletas que se fijan con unos tornillos en la cremallera para que accionen los fines de carrera que son de tipo son de tipo switch, ¿sí? Tenemos el número 5, es la tarjeta electrónica o central de mando, ¿sí? Y después tenemos el número 6, la tapa frontal del cuadro de mando, ¿no? En la parte inferior derecha, la tapa frontal del cuadro de mando. Tenemos el número 7, es la puerta de acceso al desbloqueo, ¿no? Es para la operación en automático y manual, la cual funciona como una llave. Número 8 tenemos la placa de fijación, la parte inferior de la figura. Se trata de la placa en la cual va montado el motor, ¿sí? Esta es la pieza que se empotra en el piso y sobre la cual va montado el motor. Número 9 son los tornillos de fijación de la placa de fijación, ¿sí? Los dos tornillos se fijan a esta placa y a la vez fijan el motor sobre esta placa. Después tenemos el número 10, tope de tornillos de fijación. Los topes de tornillos de fijación no son más que, bueno, junto con dos piezas que junto con la tuerca, el número 11, con las tuercas, lo que hacen es fijar los tornillos de fijación en la placa para que queden unidos, ¿no? Anclados a esta placa y puedan después fijar lo que es el motor a la placa. Bien, tenemos las dimensiones, mostramos las dimensiones del motor, son las que se ven en la figura. Tiene una altura de 310 milímetros, las medidas están en milímetros, o sea, son 31 centímetros de alto este motor. No es un motor muy grande. Y un ancho de 240 centímetros, ¿no? O 240 milímetros, perdón. Serían 24 centímetros, ¿sí? Y esto estamos hablando de ya todo armado el motor, ¿no? Incluido la tapa frontal de la placa electrónica, ¿sí? La base tiene un ancho de 17 centímetros. Como ven, no es un motor muy grande, de dimensiones muy grandes, es más bien tamaño relativamente pequeño. Bueno, antes de hacer la instalación del motor, debemos hacer unas cuantas verificaciones preliminares, que son las que listan la imagen, ¿no? Primeramente debemos controlar que la puerta sea estable y que las ruedas de deslizamiento estén en buen estado, ¿no? Y bien engrasadas, ¿no? Y la guía a tierra debe ser fijada al ras del suelo y libre de irregularidades, ¿no? Ya que podrían obstaculizar el movimiento de la puerta. Después dice, los patines guías superiores no deben provocar rozamiento. Por otro lado, se debe verificar la presencia de un tope de parada mecánica, tanto de abertura como en cierre. También debemos verificar que el punto de fijación del motorreductor esté en una zona protegida de choques y la superficie de anclaje sea sólida. ¿De acuerdo?
Pues tenemos algunas más, debemos realizar algunas verificaciones más. Se debe prever un adecuado dispositivo de desconexión omnipolar con una distancia mayor de 3 milímetros entre los contactos de seccionamiento de la alimentación. ¿Qué quiere decir un dispositivo de desconexión omnipolar? Se refiere a un dispositivo de protección que cuando se abre, realiza la apertura del circuito, abre en todas las líneas conductoras, ¿no? En todas las fases, por decirlo así, no solamente en una, ¿sí? Después también debemos verificar que las conexiones internas de la caja que se realizan para garantizar la continuidad del circuito de protección cuenten con un aislamiento suplementario respecto de otras partes conductoras internas, ¿sí? O sea que tener mucho cuidado con el aislamiento. Tema de electricidad siempre hay que debemos tomar en cuenta nuestras recomendaciones, es bastante peligroso, puede provocar un incendio, ¿no? Un mal aislamiento puede provocar un cortocircuito y este circuito puede ocasionar o iniciar fuego, ¿verdad? Y también debemos predisponer, por último, tuberías y canales adecuados para el pasaje de cables eléctricos, ¿no? Que garanticen la protección contra daños mecánicos, ¿no? Golpes, estirones, cortes, ¿sí? Entonces debemos utilizar tuberías y canales que tengan del tamaño adecuado. Como se ve en la figura, es bastante el cableado que se realiza, ya que el equipo tiene diferentes accesorios, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Bien, en la imagen podemos ver un modelo de la instalación, ¿sí? Una instalación tipo. Igualmente está cada parte identificada con una numeración, ¿no? El número 1 nos indica que es el automatizador BX246B. Tenemos la cremallera que está instalada a lo largo del portón, ¿sí? Y un poco más. Tenemos el número 3, la antena, un accesorio, ¿no? Del motor, la antena. Tenemos el número 4, la lámpara de señalización. Número 5 tenemos el selector de cable, perdón, el selector de llave. Y ese que nos va a permitir determinar, ¿no? El tipo de funcionamiento que va a tener el motor. Luego tenemos número 6, fotocélula. Número 6 tenemos una fotocélula instalada en el portón y en la banda de goma sensible que está a un lado del muro, que sería el número 11. Tenemos una banda sensible a la presión, a la fuerza aplastante. Entonces, ahí mismo tenemos instalado la fotocélula, ¿de acuerdo? Número 6. Número 7, boca de paso, una rejilla o una compuerta que nos va a tener el acceso a la conexión de cables, caja de conexiones. Número 8, tope de parada mecánica, ¿no? Es el tope máximo que el botón llegaría, ¿no? En caso de que no reconociera fin de carrera, por decirlo así, o carrera. Y después tenemos lo que son los patines guía, son propiamente mecanismo del portón. Número 10, aleta final de carrera. Número 10 tenemos los fines de carrera, aletas finales de carrera. Número 11, la banda de goma sensible de seguridad. ¿Sí? Número 10 creo que está mal referenciado, ya que las aletas de final de carrera van en la cremallera, que sería una en este punto, en este extremo. Una aleta estaría acá
y la otra aleta estaría en este otro extremo de la cremallera. ¿De acuerdo? Bien. Bien, y aquí tenemos ya un ejemplo más claro de lo que sería una instalación tipo, ¿no? Con motor, con fotocélulas, con baliza y teniendo instalado también un borde sensible. El borde sensible es este que se ve acá, cual al sentir presión del portón detecta, ¿no? Que ya ha llegado también a su fin de carrera. Bien, vamos a empezar a hablar de lo que es la instalación física, ¿no? Del motor. Tenemos lo que es la fijación de la placa. Vamos a hablar de la fijación de la placa. Para fijar la placa del motor se debe excavar un hoyo en el extremo de la puerta según las dimensiones que se ven en la imagen. ¿Sí? Debemos predisponer los tubos corrugados necesarios para las conexiones provenientes de la boca de paso. ¿Sí? Boca de paso, hablamos de la caja de conexiones de todo el cableado. Veamos en la instalación tipo. ¿Sí? De ahí debemos disponer los tubos corrugados que sean necesarios, ¿no? Para realizar las conexiones que vienen de esta caja de conexiones, ¿no? El número de tubos va a depender del tipo de instalación y de los accesorios que se vayan a utilizar, ¿no? Los accesorios nos referimos a la baliza, a, la, a una antena para la placa receptora o, ¿no? de control remoto. Nos referimos a las fotocélulas y bueno, ya vamos a ver más adelante qué accesorios más tenemos. Entonces debemos hacer un hoyo, ¿no? En el lado a un extremo de la puerta donde va a instalar el motor. Un hoyo que debe tener las dimensiones que se ven en la imagen, ¿sí? Como ven, vamos a hacer un hoyo que debe tener por lo menos 30 centímetros de profundidad, ¿no? Un largo de 40 centímetros y un ancho de 224 centímetros de ancho, ¿no? Esas dimensiones debemos como mínimo respetar para hacer en sí la base de cemento, la cual va a ir montada la placa del motor, ¿ya? Debe estar separado, ¿no? Este hoyo debe tener una separación de 4 centímetros con respecto al portón mismo, ¿de acuerdo? Debe haber una separación de 4 centímetros entre el hoyo que estamos nosotros, hoyo que estamos cavando, ¿sí? Excavando, debe estar separado 4 centímetros del portón. Posteriormente, lo que se hace es preparar un encofrado de dimensiones mayores respecto de la placa de anclaje, ¿no? O sea, debe ser ligeramente mayor las dimensiones de la placa del motor, ¿de acuerdo? ¿Qué dimensiones tiene la placa del motor? Habíamos visto en esta imagen de las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones de la placa del motor están delimitadas, la placa en sí del motor está marcada con una línea punteada. Ustedes pueden ver, marcada con una línea punteada, y sería la placa base del motor. ¿Sí? Dimensiones tiene 30 centímetros por 17 centímetros. ¿De acuerdo? 30 centímetros por 17 centímetros. Entonces, este encofrado debe tener ligeramente un poco más que esa dimensión para que encima pueda ir cabalmente, encima puede ir cabalmente la placa de fijación, ¿no? Entonces, 30 centímetros por 17, más o menos que debe tener las dimensiones del encofrado, ¿no? Eh, este encofrado debe sobresalir 5 centímetros
sobre el nivel del suelo, ¿de acuerdo? No es que se debe instalar al ras, al nivel del suelo mismo, ¿sí? Debe sobresalir 5 milímetros por encima del nivel del suelo del encofrado, ¿de acuerdo? Cosa que el motor mismo y la placa estén 5 por lo menos, ¿no? 5 centímetros por encima del nivel del suelo. Obviamente esto con la finalidad de que cuando exista agua en el piso no llegue hasta el motor, hasta la base del motor, ¿no? Con encofrado nos referimos a un sistema de moldes temporales, ¿no? O permanentes que se utilizan para dar forma al hormigón antes de ser fraguado, ¿no? Puede ser de madera, puede ser de metal, ¿de acuerdo? Y puede ser que lo utilicemos de forma temporal o puede estar ahí de forma permanente, ¿no? Bien, ese es el encofrado, ¿no? Entonces debemos introducir este encofrado en el hoyo, dejando 5 centímetros por encima del nivel del suelo. Después, lo que hacemos es introducir una rejilla de hierro en el interior del encofrado para armar el cemento, ¿no? Para luego vaciar el cemento. Introducimos esta rejilla de hierro que va a ser como el esqueleto en sí de la estructura de hormigón. Posteriormente preparamos la placa de anclaje. Para ello introducimos los tornillos que vienen en kit en los orificios de la placa y los bloqueamos con arandelas y tuercas que vienen suministradas en el kit. Estos dos tornillos entonces vamos a introducir en la placa. Vamos a colocar del otro extremo, esto por la parte posterior, y del otro lado vamos a colocar las arandelas y las tuercas para poder fijar estos tornillos, ¿sí? Estos tornillos son los que van a servir para fijar el motor en esta placa. Y esta placa, obviamente, esta placa va a estar anclada sobre la base de cemento, ¿sí? También debemos extraer las grapas preconformadas con un destornillador o una pinza. Existen unas placas que están marcadas en la placa base, la placa de fijación, y debemos extraerlas, ¿no? Con un destornillador o con un alicate. Posteriormente, una vez que hemos fijado los tornillos y retirado o doblado, perdón, las piezas que se ven acá, esas piezas van a ir dentro del cemento, ¿no? Se doblan hacia abajo para que el cemento pueda fijar, agarrarse, o perdón, esas piezas puedan agarrarse, adherirse al cemento. Entonces ubicamos la placa sobre la rejilla y acomodamos los tubos, ¿no? Que deben pasar a través de los orificios que están predispuestos en la placa de fijación. Y colocamos sobre la rejilla y hacemos pasar los tubos por los orificios que vienen ya en la placa de fijación. Posteriormente, lo que se hace es hacer la medición, ¿no? Hacer la medición como se ve en la imagen, ¿no? Para acomodar de una forma adecuada el motor respecto de la cremallera. Debe haber una distancia entre el tornillo de la placa de fijación y la cremallera de 7 centímetros y medio, ¿no? Una separación de 75 milímetros entre lo que es el tornillo de la placa de fijación y la cremallera del portón, ¿sí? Por otra parte, por otro lado, la cremallera debe estar a una altura de 105 milímetros, ¿no? O 10 centímetros y medio de altura con respecto del nivel del suelo, o perdón, con respecto del nivel de la placa, ¿no? Con respecto del nivel de la placa. Debe haber una altura de
10 centímetros y medio, ¿no? Y no debemos olvidarnos de que esta placa debe estar a 5 centímetros del nivel del suelo, ¿no? Ya que, como habíamos dicho, el encofrado debe sobresalir 5 centímetros sobre el nivel del suelo. Posteriormente, llenamos el encofrado de cemento, con cemento, y esperamos a que se solidifique por lo menos 24 horas, ¿no? Entonces, nivelamos bien, como se ve acá, y llenamos el encofrado con cemento y posicionamos la placa, como ya hemos dicho, respetando las medidas que se ven en esta figura para que el motor tenga una buena pisada sobre la cremallera. Posteriormente, una vez que ya el cemento ha fraguado, procedemos a quitar el encofrado, ¿no? Y una vez que el cemento ya está fraguado y duro, o sea, duro, ¿no? Ya está solidificado, llenamos de tierra, ¿no? El hoyo alrededor del bloque de cemento, ¿sí? Retiramos el encofrado. Posteriormente, llenamos con tierra alrededor del bloque de cemento. Bien, después continuamos con los retirando o destornillando las tuercas y las arandelas de los tornillos, ¿no? La placa de fijación debe estar limpia, completamente horizontal y con toda la rosca de los tornillos en la superficie, ¿sí? Entonces, retiramos nuevamente las arandelas y las tuercas que habíamos colocado en los tornillos, ¿no? Estos ya estarían por el otro lado con cemento, ¿no? Entonces, es acá donde se va a anclar, sí, el motor. Procedemos a ensartar los cables eléctricos, ¿no? En los tubos corrugados hasta que sobresalgan aproximadamente unos 40 centímetros. Como se ve en la figura, pasamos los cables por los tubos corrugados y dejamos que sobresalgan por lo menos unos 40 centímetros. Posteriormente, vamos a proceder al montaje del automatizador. Una vez que hemos fijado la placa base, vamos a proceder al montaje del automatizador. Pues para ello quitamos la tapa del motorreductor, ¿no? Destornillando los tornillos laterales, ¿de acuerdo? Quitamos la tapa lateral y la tapa superior del motorreductor, ajustando estos o aflojando estos tornillos que van en los laterales. Sí, son básicamente 4 tapas, ¿no? Procedemos a ubicar el motorreductor sobre la placa, como se ve en la figura. Los cables eléctricos deben pasar por el interior de la caja del motorreductor. Sí, es una observación importante. Los cables eléctricos deben pasar por el interior de la caja del motorreductor. Nos ubicamos sobre la placa y ya está sobre la base de cemento fraguado, ¿no? Bien, después, posteriormente, procedemos a alzar el motorreductor desde la base de fijación, ¿sí? De 5 a 10 milímetros, pies roscados de acero que permiten las regulaciones entre piñón y cremallera. Como les había dicho, al momento de ver las partes de este automatizador, habíamos visto 2 tapitas a los laterales que servían para proteger los, eh, los tornillos de ajuste o pies roscados. Son 4, ¿sí? Son esta pieza de acá que se ve. Esta es una, esta es otra, en las 4 esquinas, ¿sí? Son unos tornillos que sirven para ajustar la altura de separación entre
el motor reductor y la placa que está sobre el cemento ya fraguado. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirven estos 4 tornillos? ¿Sí? Sirven para ajustar la altura de, del motor reductor y con ello conseguimos ajustar, regular la pisada del engrane de salida en la cremallera, ¿de acuerdo? Para eso nos sirven estos pies roscados, ¿no? Que son en realidad sobre los cuales se apoya el motor reductor, ¿sí? Entonces procedemos, como se dice acá, a regular, ¿no? Estos pies roscados para poder hacer una buena pisada entre el piñón y la cremallera. Posteriormente vamos a proceder a desbloquear el motor reductor, ¿sí? Para poder fijar ya la cremallera misma en el portón. Desbloqueamos el motor reductor, ¿sí? Y apoyamos la cremallera en el piñón del motor reductor. Bien, y una vez que hemos apoyado la cremallera en el de salida del motor reductor y hemos desbloqueado el motor, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo se desbloquea. Lo que hacemos es soldar o fijar la cremallera a la puerta en toda su longitud. ¿De acuerdo? Soldamos, fijamos la cremallera a la puerta a lo largo de toda la longitud de la cremallera, como se ve en la imagen. Eh, si existen uniones, si se debe hacer una unión en la cremallera, entre cremalleras, lo que hacemos es utilizar un pedacito de cremallera, un resto de cremallera, ¿no? Y procedemos a, como se ve en la figura, utilizar dos pequeñas prensas para unir, ¿no? Haciendo con ayuda de un pequeño pedazo de cremallera, para unir las dos cremalleras que van a ir a lo largo del portón, ¿no? Como se ve en la figura, y procedemos a la soldadura, ¿sí? Entonces, para ensamblar, dice, ¿no? Los módulos de la cremallera, utilizamos un trozo de descarte de cremallera, apoyándolo debajo del punto de unión y bloqueándolo con 2 bornes, ¿no? Con 2 pequeñas prensas para hacer presión. Posteriormente procedemos a abrir y cerrar manualmente la puerta y regular la distancia del acoplamiento piñón-cremallera mediante los pies roscados de acero, ¿no? Para la regulación vertical es para la regulación horizontal, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver cómo se debe operar los pies roscados, ¿no? Con un destornillador para la regulación vertical, ¿no? Y debemos usar el ojal, estos ojales, este ojal que se ve acá, y el tornillo que se puso en la placa de fijación para la regulación horizontal, ¿no? Todo con el objetivo de tener una buena pisada, lo que es un buen acoplamiento, ¿no? Entre lo que es el piñón y la cremallera, como se ve en la figura, una separación entre los dientes que va entre de 1 a 2 milímetros que debe haber, ¿no? Entre la pisada de los dientes, ¿no? Separación entre los dientes. Ese es el espacio que debe haber entre, entre los dientes, ¿no? Entonces, ¿para qué realizamos y regulamos la distancia del acoplamiento piñón-cremallera? Para evitar que el peso de la puerta, ¿no?
cargue sobre el automatizador, ¿de acuerdo? Entonces es para ello que regulamos estas separaciones, estas alturas vertical y horizontal, de tal forma que el engrane de salida del motorreductor lo único que hace es tracción sobre la cremallera, ¿no? Y no así no soporta el peso del portón y de la cremallera, ¿no? El engrane de salida, ¿no? Por ello, debemos cerciorarnos que exista una separación entre dientes que va de 1 a 2 milímetros. Bien, una vez hechas las regulaciones, los ajustes vertical y horizontal, ¿no? Se completa este proceso fijando, ¿no? El grupo en sí con la arandela que inicialmente se utilizó y la tuerca, ¿no? Que inicialmente se utilizó para fijar estos tornillos, ¿no? En la placa de fijación. Entonces, finalmente, aseguramos todo el conjunto, ¿no? Ajustando la tuerca con la arandela. Posteriormente, ubicamos ya fijado el motor en la placa de fijación, en la placa base. Vamos a proceder a ubicar las aletas de final de carrera en la cremallera, ¿no? Y para ello utilizamos una llave hexagonal, tipo Allen, una llave hexagonal de 3 milímetros, ¿sí? Entonces, estas aletas de final de carrera se fijan a la cremallera con dos tornillos, ¿no? De cabeza hexagonal. La posición de estas aletas de final de carrera delimitan en sí la carrera del portón, ¿no? Debemos evitar, ¿no? Que la puerta haga tope contra el bloqueo mecánico, tanto en la abertura como en el cierre, ¿sí? Debemos posicionar las aletas de final de carrera de tal forma que el portón no golpee con los topes, ¿no? De final de carrera. Eh, Como ya les indicaba anteriormente, para hacer las regulaciones verticales y horizontales, debemos mover, abrir y cerrar el portón. Para ello debemos desbloquear, ¿no? El motor reductor. ¿Cómo desbloqueamos el motor reductor? Introducimos una llave, la llave triangular, que se ve en imagen, en la cerradura, empujamos y giramos en sentido horario. ¿De acuerdo? Empujamos y cerramos en sentido horario. Posteriormente abrimos esta pequeña puerta, ¿no? Y giramos la manilla de desbloqueo en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Abrimos esta pequeña compuerta y giramos la manilla de desbloqueo en sentido antihorario. De esta forma desbloqueamos el motorreductor y así podemos operar manualmente el portón, ¿sí? Liberamos el engrane de salida del mecanismo del motorreductor. Ya hemos visto, hemos podido ver cómo se hace la instalación del motor, ¿no? A un lado del portón. Hemos visto qué consideraciones debemos tener al momento de hacer esta instalación. Hemos visto cómo se hace el ajuste, la regulación, ¿no? De la pisada para tener una buena pisada, una regulación vertical, horizontal del motor con respecto de la placa base para obtener una buena pisada de la cremallera y el piñón o engrane de salida del motor, de tal forma que no exista peso, ¿sí?
sobre el motorreductor, ¿no? Por parte de la cremallera o la puerta o el portón, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que es la tarjeta electrónica o la central de mando y algunos de sus accesorios, ¿sí? La tarjeta electrónica se alimenta de 200, a 230 voltios, 220 voltios de corriente alterna, ¿sí? Los bornes L y N, línea neutro, ¿no? La frecuencia de esta tensión de 220 voltios es de 50 y 60 Hz, ¿sí? Los dispositivos de mando y los accesorios trabajan a 24 voltios. Los accesorios no deben superar un total de 35 watts. La tarjeta cuenta con un dispositivo amperimétrico y controla constantemente el empuje del motor. Cuando la puerta encuentra un obstáculo, el sensor amperimétrico detecta inmediatamente una sobrecarga en el empuje e interviene en el movimiento de la misma invirtiendo el sentido de marcha, ¿sí? Entonces, cuando existe sobrecarga en el sensor de corriente, ¿no? Lo que sucede es que se invierte el sentido de marcha del motor, ¿no? Se abre cuando se está cerrando y se vuelve a cerrar cuando se está abriendo. ¿Perdón? Eso es lo que sucede cuando actúa el sensor de corriente, ¿no? Al detectar una sobrecarga. Eso sería por la presencia de un obstáculo, ¿no? Bien, le vemos en la imagen básicamente cómo es la central de mando de este motor, ¿sí? Esta es la placa electrónica. Y bueno, está identificada en sus diferentes partes, ¿no? Según la lista que se va al lado izquierdo y la enumeración, las referencias numéricas que tenemos en la placa misma, en la imagen. Número 1, tenemos la caja de bornes de alimentación, ¿sí? Aquí tenemos la caja de bornes de alimentación, ¿no? Como habíamos indicado, esta placa se alimenta acá con 220 voltios corriente alterna, 50-60 Hz. Número 2, tenemos las borneras de final de carrera. Y tenemos lo que es la bornera de final de carrera. Número 3, caja de bornes de motor. Tenemos la conexión para el motor como tal. Dos líneas únicamente, indicadas con M y N. Número 5, fusible de accesorios. Aquí tenemos en realidad tres fusibles, ¿sí? Número 5 es fusible para accesorios. Número 6 es fusible para tarjeta. Fusible de la tarjeta. Número 7, pulsador para la memorización del código de radio. Número 7, este pulsador que vemos acá nos va a servir para programar o memorizar los transmisores o controles remotos. Número 8, tenemos el LED indicador código de radio. Acá tenemos el LED que nos indica si nos va a servir para indicarnos si se está haciendo bien el procedimiento de grabado de controles o memorizado de controles. Número 9, LED de señalización de alimentación, dice, ¿no? Número 9. Este en realidad indica si la placa está energizada, ¿no? En este caso, con 220 voltios, ¿no? Eh, Posteriormente vemos la número 10. Número 10 es un conjunto de LEDs, ¿no? De control y de señalización. Este conjunto de LEDs nos indican el estado en el cual se encuentran unos accesorios que están conectados a la placa. Número 11
Número 11 tenemos selector de funciones, que es un deep switch. En realidad, sirve para seleccionar, ¿no?, las funciones o habilitar o deshabilitar funciones que vienen preprogramadas en la central. Número 12 tenemos el conector para la tarjeta de radiofrecuencia. A este conector va a ir conectado la tarjeta de radiofrecuencia, la tarjeta que funciona con los controles, ¿sí? El número 12. El número 13 es una caja de borde, para la conexión de antena, ¿sí? Aquí va a ir conectada la antena que funciona en realidad con la tarjeta de, de radiofrecuencia, ¿sí? Número 14, tenemos la caja de bordes para la conexión de accesorios y dispositivos de mando, ¿sí? La caja de bordes es más grande, es la número 14, donde se van a conectar todos los accesorios y dispositivos de mando. El número 15 dice fusible del motor. Acá está. Fusible del motor. Ya habíamos visto estos dos, el número 5 y 6. El número 15 sería el fusible para el motor. Y el número 16 tenemos el fusible de línea. El número 16 que es el fusible de línea que va cerca de la entrada de alimentación. Finalmente tenemos el número 17, los trimmers de regulación. Tenemos varios potenciómetros para hacer algunos ajustes, ¿no?, en el funcionamiento del motor. Vamos a ver adelante también para qué sirven estos potenciómetros, estos trimmers. ¿Qué funciones permiten realizar la placa, ¿no? La tarjeta electrónica, ¿no?, gestiona las siguientes funciones. El automático, después de un mano, realiza la detección de obstáculos, una puerta detenida en cualquier punto, verifica constantemente el funcionamiento de las fotocélulas, realiza la apertura y cierre, realiza la apertura y cierre de acción mantenida, tiene también apertura parcial, parada total, stop total. Son funciones que ya vienen programadas en la placa, y vamos a ver cómo se habilitan o deshabilitan. Después tenemos también especificado aquí en la imagen el detectado el obstáculo de las fotocélulas. No provocan los siguientes efectos, ¿no? Se realiza la reapertura si la puerta se está cerrando, ¿no? O el stop parcial de la puerta si está en movimiento, con el consiguiente cierre automático, ¿no? Si la función ha sido seleccionada. Detectado el obstáculo, los bordes sensibles de seguridad provocan la reapertura si la puerta se está cerrando, la reapertura si la puerta se está abriendo. Los trimmers que habíamos visto anteriormente regulan el tiempo de intervención del cierre automático, la abertura parcial, la sensibilidad de detección del dispositivo amperimétrico, tanto para la marcha normal como para la ralentización. También regulan la velocidad tanto para la marcha normal como para la ralentización. Bien, vamos a ver ahora las conexiones eléctricas que tenemos entre en este caso, motorreductor, final de carrera y encoder, ¿sí? Vemos entonces en la imagen la conexión entre los fines de carrera. Ya tenemos los fines de carrera, y son microinterruptores, ¿no?, normalmente abiertos, normalmente cerrados, ¿no?, un tipo normalmente cerrado, ¿no?, y se conectan como se ve en la imagen. Y habíamos visto dónde quedó ubicado la caja de bornes, a los fines de carrera. Acá tenemos el microinterruptor de cierre y el microinterruptor de apertura, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es conectar en un mismo punto los comunes, ¿sí?,
que van al terminal F de la bornera, y el micro interruptor de apertura se conecta al terminal FA y el de cierre C. ¿De acuerdo? Esto para el motor reductor ubicado al lado izquierdo del portón, ¿no? Visto desde dentro. ¿De acuerdo? Esta es la conexión para motor reductor ubicado al lado izquierdo. Después tenemos la conexión del encoder. Este es el encoder va en la parte superior del motor eléctrico. Y tiene tres cables, un gris, un marrón y un negro, que se conectan a la caja de bornes que se ve en la figura, ¿no? En la placa electrónica. Está indicado con E ¿no? Para la conexión del encoder, un positivo y un negativo, ¿no? Y finalmente tenemos la conexión propia de alimentación del motor, que son dos cables azul y negro, ¿no? Que va a la caja de bornera que está señalizado con las letras M y N. ¿Sí? Aquí tenemos el motor entonces de 24 voltios de corriente continua con su encoder. ¿Sí? Entonces vemos en la imagen la conexión en los fines de carrera, de apertura y cierre, el motor como tal de 24 voltios y el encoder. Acá tenemos las mismas piezas interconectadas, solo que en este caso vemos la imagen con algunas modificaciones, ¿no? En las conexiones cuando el motor se encuentra al lado derecho, ¿sí? Al lado derecho del portón, ¿de acuerdo? Lo único que debemos hacer es cambiar, por decirlo así, en este caso para los fines de carrera invertimos la conexión de blanco con rojo, ¿sí? Y para el motor azul con negro, ¿sí? Las conexiones de común de los fines de carrera se mantienen y la conexión del encoder también se mantiene en el mismo orden, ¿sí? Después aquí vemos en la imagen la conexión para alimentación de accesorios. Tenemos aquí la bornera de alimentación de accesorios. Al lado izquierdo está la bornera de alimentación de 220 voltios, corriente alterna. Y al otro lado tenemos la bornera grande, la más grande, como habíamos indicado, para la alimentación de accesorios, ¿no? Generalmente son de 24 voltios, pero también puede ser de corriente continua en caso de que se utilicen baterías de emergencia, ¿no? Como habíamos indicado, la potencia total máxima permitida es de 35 watts. Por otro lado, hay que mencionar también, hay que tomar en cuenta la conexión del terminal del cable de tierra, ¿no? De la toma de tierra, ¿no? Que va fijado al motor con un tornillo y un cable con ojal, ¿no? Que va, como se ve aquí en la imagen, un cable con un ojal y va fijado al motor, la carcasa del motor con un tornillo y una arandela. ¿Sí? Bien, entonces también existe una conexión de toma de tierra para caso de descarga eléctrica de alguna línea sobre la carcasa del motor. Acá vemos la conexión eléctrica de los dispositivos de mando. ¿Sí? Tenemos acá el pulsador de parada, que es un pulsador tipo contacto normalmente cerrado. ¿Sí? El pulsador de parada de puerta, que excluye el cierre automático, ¿no? Para retomar el movimiento hay que apretar el pulsador de mando o tecla del emisor. ¿Sí? Entonces no realiza el cierre automático, simplemente es un pulsador de parada, va conectado como se ve en la imagen al terminal 1, ¿sí? Y 2. Después tenemos el selector de llave o pulsador para apertura parcial. Es un contacto normalmente abierto, ¿no?
Este dice apertura parcial de la puerta para acceso peatonal, nos indica, ¿no? Es un pulsador o selector de llave. Va conectado, en este caso, este va conectado al terminal 3P, ¿sí? Y el común que sería el terminal 2. Después tenemos el selector de llave o pulsador para mandos, el contacto también de tipo normalmente abierto, mando de apertura y cierre de la puerta, ¿no? Apretando el pulsador o girando la llave del selector, la puerta invierte el movimiento o se detiene según la selección efectuada en los deep switch. Hemos mencionado unos deep switch que sirven para habilitar o deshabilitar algunas funciones que ya habíamos mencionado. ¿Sí? Entonces, esta es la conexión. Perdón, el último va conectado al terminal 7 y al común, que sería el terminal 2. Tenemos aquí entonces la conexión eléctrica de los dispositivos de mando. El pulsador de parada, el pulsador para apertura parcial y el pulsador para mando de apertura y cierre de la puerta. Seguimos con las conexiones eléctricas. Vemos la conexión eléctrica de los dispositivos de señalización. Vemos la conexión de una lámpara testigo de puerta abierta. Dice la capacidad de contacto es de 24 voltios, 3 watts máximo. La lámpara no debe sobrepasar esta corriente. Señala que la posición de la puerta, ¿no? Que la puerta está abierta. Para eso nos indica, o para eso nos sirve esta pequeña lámpara testigo, ¿no? Señala la posición de la puerta abierta. Y se apaga cuando la puerta se cierra. Después tenemos la lámpara intermitente, ¿no? De movimiento, ¿sí? Que parpadea durante el proceso de apertura y cierre del portón. ¿De acuerdo? Esta lámpara va a parpadear mientras el portón se esté abriendo o mientras el portón se esté cerrando. La capacidad de ese contacto, que sería el E1, ¿sí? Tenemos E1, es de 25 vatios, ¿sí? Una luz de 24 voltios y 25 watts más. Entonces, esta lamparita no debe sobrepasar los 25 watts de potencia. Después tenemos la conexión de dispositivos, los dispositivos de seguridad, ¿sí? En la imagen. Básicamente estamos refiriéndonos a las fotocélulas, ¿sí? Vemos entonces la conexión de lo que es la plaquita de la fotocélula receptora y la plaquita de la fotocélula transmisora, ¿sí? La plaquita transmisora tiene únicamente dos conexiones, la plaquita receptora tiene 5, similar, ¿no? Generalmente es así, generalmente como se hace también en otras marcas, receptor con 5 conexiones y el transmisor únicamente con 2, ¿no? El contacto, normalmente cerrado, dice, de parada parcial, ¿sí? Entrada para dispositivos de seguridad tipo fotocélulas, conforme a las normativas N12978, parada a la puerta si está en movimiento, y ulterior cierre automático si la función ha sido seleccionada, ¿sí? Esto como referencia únicamente, ya que sí, la ficha técnica del equipo nos va a mostrar, nos va a exponer varias formas de conectar las fotocélulas, ¿sí? Así como también eh, los fines de carrera sensibles, ¿no? Y se puede programar su funcionamiento dependiendo del cómo se configure el deep switch de la central eléctrica, ¿no? De la central o de la placa electrónica. Esta placa electrónica que viene en este motor realiza un test de seguridad, ¿no? De forma permanente, ¿no?
En cada mando de apertura y cierre, la tarjeta verifica la eficiencia de las fotocélulas, ¿sí? Y las posibles anomalías de las fotocélulas, ¿no?, son identificadas mediante el parpadeo del LED PROC, ¿no? El LED indicado con PROC en la placa electrónica parpadea cuando existe algún problema en las fotocélulas, no solamente en las fotocélulas, sino también de repente en algún otro accesorio, ¿sí? Bien, para hacer este test, ¿no?, el emisor y el receptor de las fotocélulas deben conectarse como se indica en el dibujo. Seleccionamos el DIP switch 7, número 7, en la posición de encendido para activar el funcionamiento del test. Bien, ahora vamos a ver para qué sirven cada uno de los trimmer o potenciómetros que están ubicados en la tarjeta electrónica, ¿sí? Tenemos 6 potenciómetros que están nombrados como se ve en la figura. Vamos a empezar por el lado derecho, de la derecha a izquierda, ¿sí? ACT dice regula el tiempo de espera en posición de abertura, dice, ¿no? Sirve para regular el tiempo de espera en posición de abierto, ¿no? Transcurrido este lapso de tiempo, se efectúa automáticamente una maniobra de cierre. El tiempo de espera puede regularse entre 1 y 150 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, el potenciómetro que se encuentra al lado más a la derecha, ¿no?, sirve para ajustar el tiempo de, el lapso de tiempo, ¿no?, que la puerta se va a quedar abierta, ¿no?, antes de ejecutar la maniobra de cierre. Se puede regular de 1 a 150 segundos, o sea, casi hasta más de 2 minutos en realidad, ¿no? Después tenemos lo que es el PAROP, que dice regula la apertura parcial de la puerta, ¿no? Regula la abertura parcial de la puerta. Presionando el pulsador de abertura parcial conectado en 2 y 3P, la puerta efectúa una abertura que varía según la longitud de la misma, dice, ¿no? Entonces, esto va relacionado con el pulsador de abertura parcial que habíamos visto anteriormente, ¿no?, la conexión de los componentes de mando, accesorios de mando, ¿sí? Lo que hace es regular la apertura parcial de la puerta. Después tenemos el trimmer Slow S, ¿sí? Lo que hace es regula la sensibilidad amperimétrica, ¿no?, que controla la fuerza desarrollada por el motor durante las ralentizaciones. Entonces, si la fuerza supera el nivel de regulación, el sistema invierte el sentido de marcha. Esto en realidad lo que hace es ajustar, ¿no?, la sensibilidad, ¿no?, del sensor de corriente, como el que habíamos indicado, ¿no?, y controla la fuerza, dice, ¿no?, de aplastamiento del portón, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve este ese Slow S, ¿no? SLOWS. Después tenemos el trimmer Run S, ¿no? Run S. Sirve para la regulación de la sensibilidad amperimétrica y controla la fuerza desarrollada por el motor durante el movimiento, dice, ¿no? Si la fuerza supera el nivel de regulación, el sistema invierte el sentido de marcha. Entonces, los trimmers regulan, ¿no?, la sensibilidad del sensor, del sensor de corriente, ¿no? Lo que uno lo hace durante las ralentizaciones. Esto es cuando las ralentizaciones se dan cuando el motor está llegando, el portón está llegando a su final de carrera, ¿no? Entonces, el slow S es para regular la fuerza de aplastamiento cuando el portón reduce su velocidad antes de llegar a los fines de carrera,
Y el run S es para regular la sensibilidad del sensor de corriente o de la fuerza de aplastamiento cuando se está realizando el movimiento en sí, ¿no? del portón. Después tenemos el OB, se regula la velocidad de ralentización en el final de carrera de apertura y cierre en la puerta. Este ya es el que regula la velocidad en sí de frenado antes de llegar a los fines de carrera. Y el RAM B, ¿no? Regula la velocidad de movimiento de la puerta en apertura y cierre. ¿De acuerdo? Entonces, son 6 trimmers los que tenemos en la placa, en la tarjeta electrónica o central de mando, ACT, ¿no? Que el tiempo que permanece abierto el portón, el PAROP, ¿no? El cual sirve para el botón o el pulsador de apertura parcial, el slow S y el slow S y el run S que sirve para regular la sensibilidad del sensor de sobrecarga, o sea, la fuerza de aplastamiento. Y después tenemos el slow B y run B que sirven para ajustar la velocidad a los fines de carrera y durante el recorrido del portón mismo, ¿no? En apertura y cierre. Bien, para terminar vamos a hablar de la tarjeta de radiofrecuencia, ¿sí? La tarjeta de radiofrecuencia es un accesorio adicional, ¿no? al kit, se vende por separado. Se conecta, como ya habíamos indicado, en este conector, ¿sí? La tarjeta de radiofrecuencia, en este conector del lado derecho de la placa, la tarjeta electrónica, ¿sí? Y la antena en sí va conectada, la antena va conectada a la tarjeta electrónica, no a la tarjeta de radiofrecuencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, introducir la tarjeta de radiofrecuencia en la tarjeta electrónica después de haber quitado la tensión, ¿no? Lo que nos dice, debemos haber quitado alimentación. La tarjeta debe estar desconectada de la alimentación. Y también, tanto de 220 como de las baterías, ¿no? La tarjeta electrónica reconoce la tarjeta de radiofrecuencia solo cuando se alimenta, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos conectado la tarjeta de radiofrecuencia, podemos energizar la placa para que la tarjeta electrónica reconozca la tarjeta de radiofrecuencia. Posteriormente conectamos la antena, ¿no? Usando el cable RG58 en sus respectivos bordes, ¿no? Como se ve en la figura, ¿sí? Cable axial y va conectado, como se ve en la figura, ¿no? Una bornera para la antena. Y bueno, vamos a concluir el curso, ¿no? Explicando cómo se hace la memorización de los controles remotos en la tarjeta electrónica, ¿sí? Para poder memorizar el control remoto en la tarjeta electrónica, mantenemos, ¿no? Presionada la tecla PROC, este pulsador PROC, que ya lo habíamos indicado anteriormente, ¿no? Mantenemos presionado el pulsador PROC en la tarjeta electrónica y el LED, en la parte inferior, el LED rojo debe parpadear, ¿no? Debe parpadear intermitentemente, una vez que mantenemos presionada la tecla, ¿no? Después, apretamos la tecla del control a memorizar, ¿no? Presionamos uno de los botones del control remoto y el LED va a permanecer encendido, ¿no? Indicando que se ha memorizado la tecla que estamos presionando, ¿no? Va a mantenerse encendido, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento para programar los controles CAME, ¿sí? Realizamos esta operación para programar ambos botones y una vez que hemos terminado el proceso, simplemente soltamos, liberamos la tecla PROC, ¿no? El pulsador de programación PROC. ¿De acuerdo? Bien,
Eh, Hasta acá hemos visto lo que es un poco más a detalle, la instalación, el montaje y algunas de sus funciones de la central electrónica, de la central de mando del motor BX246D de CAME para motones correrizos de hasta 600 kilogramos, ¿no? Y 18 metros de longitud. Si bien hay algunos detalles que no estamos profundizando para no hacer más largo el curso, de todas maneras, la ficha técnica del equipo viene detallado, ¿no? Todo lo que hemos visto y más. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta antes de finalizar. Eh, Tienen allá también disponible la presentación en formato PDF, la pueden descargar. Y bueno, si no hay consultas, agradecer a todos por la participación. ¿Sí? Les recuerdo nuevamente que para las siguientes capacitaciones de CAME que vamos a tener, vamos a ir viendo la misma manera como se hizo hoy, vamos a ver posteriormente ya otro modelo de motor, ¿sí? Vamos a ver cómo se instala también, ¿no? Qué funciones posee, qué bondades posee, ¿no? Cuáles son las conexiones eléctricas que se realizan, cómo, cómo se opera la tarjeta electrónica también. Entonces, invitarlos a que puedan seguir participando, ¿no? De estas capacitaciones cuyo programa siempre se sale publicado en cronogramas, o sea, se publican en la página de la Universidad de Inditor en Facebook, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias por su asistencia. Si alguno de ustedes tuviera alguna otra consulta en algún momento, en otro momento, puede contactarse conmigo, ¿sí? Voy a pasar, o la mayoría ya tiene mi contacto por Skype o por WhatsApp. De todas maneras les voy a enviar mi número a través de un mensaje a todos los participantes, ¿sí? Entonces, muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada.